Vamos a revivir cada una de las jornadas de Confiarse 2020. Cada una de las jornadas de Confiarse fue posible gracias a las empresas miembros y organizaciones que nos acompañaron. Un placer saludarles y a todos aquellos que están tomando el tiempo como para poder compartir esta mañana. Un placer, agradecido profundamente por la convocatoria, por la invitación y ser parte de esta conversación. Vamos a ir al grano directamente para aprovechar el tiempo que tenemos disponible, que nos convoca a un título que tiene que ver con esta idea de complejidad, como dice acá, riesgo y decisiones. Un tema más que interesante, por cierto, en los tiempos que estamos viviendo. Quiero chequear si me están escuchando bien y si se ve bien la imagen, por favor. ¿Es correcto? Absolutamente. Ok. Va, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tenemos acá la noción de complejidad, riesgo y toma de decisiones. En estos primeros minutos quiero compartir con ustedes. Tenemos algún micrófono que están sonando los WhatsApp, así que si son tan amables, alguno quizás de bajar el WhatsApp de la máquina o silenciar el micrófono sería bárbaro. Muchas gracias. Decía que complejidad es una palabra que se está usando cada vez más en los discursos con un riesgo que quiero compartir con ustedes. Es una palabra relativamente nueva, si bien la complejidad se viene estudiando desde la década del 60, cuando se empezó a ver que el paradigma dominante de entonces y actual, que algún autor como Edgar Morin lo llama el paradigma dominante de Occidente, que es el paradigma de la simplificación, causa-efecto, ya no estaba teniendo la capacidad de respuesta para los emergentes que el mundo y la sociedad estaba dando. Entonces, en la década del 60 aproximadamente, se empezaron a estudiar tres grandes líneas en el fenómeno o la categoría, llamemos inicialmente sociológica de la complejidad. Uno que tuvo que ver con las ciencias de la complejidad, abocado especialmente a 6 ciencias que trataban la complejidad como un problema para resolver, la cosmovisión de la complejidad, que estaba más abocado, recostada sobre la mirada de la complejidad como un fenómeno sistémico y subjetivo casi, en virtud de que la complejidad dependía mucho del observador que definía que eso era complejo, y otra tercera línea, la representada por Edgar Morin, donde él habla de un pensamiento complejo y de una metodología para abordar esta complejidad. Así que quiero comentarles que los antecedentes de este desarrollo tienen ya sus años, aproximadamente unos 60 años, pero al día de hoy nosotros hablamos de complejidad, y cuando hablamos de complejidad se suele escuchar que algo es complejo cuando es difícil, cuando es intrincado, complicado, irresoluble, rebuscado, al punto tal de que llegamos a decir que esta situación es compleja, ni hablar cuando decimos que esta persona es compleja, o tal empresa es compleja, o la situación de la responsabilidad social es un tema complejo. Y ahí nos quedamos, en el silencio de la mismísima nada, digo yo, ¿no? Hablamos de complejidad como, de alguna manera, pudiendo abrir una gran puerta de abordaje, pero ahí nos quedamos, y decir que la complejidad es lo difícil, lo intrincado, lo complicado, lo rebuscado, lo irresoluble, puede ser parte de la complejidad, pero quiero compartirles que no define la complejidad. Relacionar a la complejidad con estos elementos lo que hace, de alguna manera, es avanzar en una especie de gran reduccionismo. Reduccionismo que tiene que ver como residual de este paradigma, que podríamos decir que ya fue pero aún existe, que ya fue pero aún persiste, que es ese paradigma de la simplificación, ¿no? Táctico, de faros cortos, de decisiones simples ante situaciones complejas, y vamos a ver en pocos minutos más que esta es una situación que hay que revisar respecto a las decisiones en situaciones complejas. Entonces, lo que quiero compartir inicialmente con ustedes es una especie de configuración, ¿por qué no reconfiguración?, respecto a la noción, al acercamiento que tenemos hacia la complejidad. De nuevo, lo difícil, lo intrincado, lo irresoluble, lo complicado, no define la complejidad. Eso no es otra cosa que un reduccionismo riesgoso proveniente del paradigma de esta simplificación, donde creemos que por ser simples solucionamos los temas, cuando a veces la
actitud de ser simples lo que hace es agrega una variable más a la complejidad. Entonces, si hemos dicho que la complejidad no tiene que ver con eso desde el punto de vista que no lo define, puede ser parte pero no lo define, la pregunta es de qué hablamos, con qué trata, a qué nos referimos cuando hablamos de complejidad. Bueno, quiero compartir en los minutos que tenemos, por supuesto, van a ser títulos para que ustedes queden con la inquietud más que nada. La complejidad se relaciona con, lejos de ser un reduccionismo de algunas palabras, quiero compartirles que esta complejidad, que ya esa imagen que tienen arriba a la izquierda les puede empezar a dar alguna idea, pero quiero avanzar un poco más con ustedes. La complejidad tiene que ver con lo incierto que tiene certezas, lo incierto que genera ambigüedades, lo incierto es no sé qué va a pasar, tiene que ver con lo azaroso, puede pasar cualquier cosa. En la complejidad del mundo actual que vivimos, nosotros tenemos cosas imprevisibles, esto es que no podemos ver, anticipar, es lo que un filósofo francés llamado Derrida llamaba el porvenir. No tenemos posibilidad de anticipar el porvenir. Lo que sí podemos hacer es pararnos en el presente y preguntarnos en qué futuro queremos vivir. Pero la diferencia está en que la complejidad tiene imprevisibilidades, pero también tiene cosas que vemos. Al no ser visible, esto es imprevisible, entonces se transforma dentro de la complejidad en algo impredecible. Esto es, no podemos hablar de aquello que no observamos. Entonces, en la complejidad hay impredecibilidad, pero también hablamos de las cosas dentro de la complejidad. Este mundo complejo es rápido, vertiginoso. Estamos todo el día operando en sistemas cerrados, pocas variables, pocos elementos que arman su estructura, y en sistemas abiertos, que tienen muchas variables, muchos elementos, una gran estructura de interacción. En este mundo complejo, en esta complejidad, hay una entropía, esto tiende a la disgregación y a la menor capacidad de respuesta. En el mundo complejo, en la complejidad hay crisis, caos, pero también hay reorganizaciones. En la complejidad hay dicción y contradicción, bifurcaciones y recursividad. ¿Para qué les muestro esta placa en estos breves minutos? Para que podamos acercarnos a la categoría complejidad desde una inquietud diferente. La complejidad nunca puede ser representada por una definición concreta. La complejidad se caracteriza por el diálogo de saberes en las múltiples variables. Como diría Edgar Morin, la complejidad la ve él como un complexus. ¿Qué es este complexus? Es un tejido. Esta palabra latina para representar el tejido que está conformado por múltiples hebras, múltiples variables. Por eso en su complexus, Morin habla que la complejidad es un fenómeno cuantitativo inicialmente, a diferencia del paradigma de la simplificación, que es un fenómeno cualitativo, donde lo que se juega en todo caso es la verdad y ver quién la tiene. Por eso tenemos en el mundo paradigmáticamente simplificado esta famosa grieta, ante la cual tenemos más peligro de extinción por la grieta que por el COVID-19 probablemente, en virtud de que estamos en un mundo que se va partiendo y fragmentando, y entonces no podemos conversar, dialogar en las múltiples variables. De todo esto que ustedes están viendo como introducción a esta complejidad, quiero caer y quiero culminar en la mirada de un sociólogo alemán llamado Ulrich Beck, que él plantea que de alguna manera toda esta cuestión, siempre en la línea de reflexión y de pensamiento de la complejidad, ha generado una sociedad del riesgo. Y acá conecto complejidad con, por supuesto, ante múltiples variables, aparece esta noción de riesgo. Otra noción que sería interesante tomar unos minutos y poder considerar la noción de riesgo. ¿Qué es esto de riesgo? Yo quiero acercarles a ustedes una interpretación que va a estar desde el pensamiento metafórico, por favor, le pido que lo tomen, no desde el pensamiento matemático o analítico, desde el pensamiento metafórico, que el riesgo, lo cual Ulrich Beck llama como sociedad del riesgo, tiene que ver con una relación, primero y principal, con el peligro. A veces colapsamos la interpretación entre peligro y riesgo,
y hablamos de riesgo cuando queremos significar peligro y hablamos de peligro cuando queremos significar riesgo. En virtud ahora, ¿no? Río arriba, cascada arriba, aprovechando estos minutos que tenemos. Si nosotros por un momento tomásemos la interpretación de Beck, que dice que estamos en una sociedad del riesgo, la pregunta es inquietante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo entonces? Si este riesgo es algo que viene naturalmente asociado a la complejidad, y esto no quiere decir desde ningún punto de vista que antes, primero, no haya habido complejidad. La complejidad es inherente al fenómeno humano. El ser humano tiene una constitución compleja. La socialización es compleja. No es que la complejidad se inventó en 1960. En 1960 se empezó a estudiar, así como en 1990 se empezó a estudiar el cerebro, procurando entrar a esa caja de resonancia neural, a esa caja que era una especie de caja negra de avión que nadie podía entrar. Y gracias al compromiso de investigar ese órgano y de la inversión en ese campo y del compromiso de ver qué había en esa caja negra, a partir de la década del 90, hoy tenemos cerca de 500.000 trabajos de investigación de neurociencias. Pero no es que no hubo cerebro antes de la década del 90, no es que no hubo infraestructura neural antes de la década del 90, lo hubo. Lo que pasa es que a partir de la década del 90 se asume el compromiso cognitivo, experiencial, investigativo del impacto del fenómeno neural en la socialización especialmente. Lo mismo con la complejidad. No es que no existió complejidad antes de 1960. La complejidad, de nuevo, es inherente al ser humano, al vivir y al convivir. El tema es que empezamos a estudiarla y a considerarla ya no desde el reduccionismo de que esto es algo complicado o complejo, sino buscando los elementos que nos den una cosmovisión, pero también una comprensión práctica y metodológica de qué es esto de la complejidad. Dicho esto, entonces tenemos esa complejidad, un riesgo que no es que emerge con Beck, sino que él plantea una sociedad de riesgo y ahora nos toca a nosotros, de alguna manera, dar ese paso para ver cuál es esta situación. Nosotros queremos inicialmente compartir con ustedes la diferencia entre peligro y riesgo. Entendemos una diferencia entre ambas categorías. Acá tenemos una torre de extracción de petróleo que nosotros la ubicamos dentro de algo peligroso, o sea, la torre es peligro. También quiero compartir con ustedes una ruta, un teléfono, que es llamativo que en esta ruta suele haber carteles que dicen algo así como curva peligrosa a 500 metros. No dice curva riesgosa, dice curva peligrosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces con riesgo? Que el riesgo es aquello que podría suceder, por ejemplo, en una torre, que una persona se caiga de esa torre y tenga una fractura, una lesión o hasta el riesgo de perder la vida. En una curva peligrosa, el riesgo latente, existente, potencial, es que haya un accidente, como vemos en este auto. ¿Cuál es el riesgo que hay en un teléfono? Que les estoy diciendo que el teléfono es peligroso. Beck diría, en la sociedad del riesgo, que nosotros nos hemos expandido en nuestra, inicialmente, búsqueda de progreso, que no es sinónimo de desarrollo sustentable, en elementos que empiezan a generar un riesgo desde el peligro constitutivo de su existencia. ¿Un teléfono es peligroso? Claro que es peligroso. Pero Alejandro, si lo usamos para comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ese riesgo también ha surgido y se ha demostrado que ese teléfono puede explotar. Entonces, ¿por qué en el marco, por ejemplo, de Naciones Unidas se habla, como dice acá, de gestión del riesgo? Porque lo que se gestiona no es el peligro, lo que se gestiona es el riesgo. Nosotros tenemos una inundación, un tsunami, un terremoto, un teléfono, una curva peligrosa, una torre de petróleo, que no podemos sacarlos del quehacer social. Para que no haya entonces riesgo, sacamos el peligro. Sí, podría ser que en algún caso de tu vida, una manera de gestionar el riesgo es sacando el peligro. Pero en la sociedad del riesgo hay muchas cosas que no podemos sacar. No podemos sacar, son parte de nuestra vivencia y convivencia. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos hacia la gestión del riesgo. Y ahí es importante, desde el punto de vista, como les decía, del pensamiento metafórico, quiero compartir con ustedes
una fórmula de riesgo a partir de la propuesta de un autor colombiano llamado Castaño, en una adaptación que he realizado respecto a esta situación, donde quiero tomar unos breves minutos para compartirle riesgo. ¿De qué hablamos de riesgo? Hablamos de que el riesgo es una relación, pensamiento metafórico, una ecuación entre el peligro, que es una amenaza en sí, por la vulnerabilidad que una persona, un equipo, una sociedad tiene ante este peligro, dividido, esto es el dividendo arriba, dividido por un divisor que es la capacidad de respuesta. Entonces, yo tengo capacidad de respuesta que va a dividir a ese peligro por la vulnerabilidad. Si aparece un peligro, pero yo no tengo vulnerabilidad, no es lo mismo que si aparezca un peligro y yo tengo vulnerabilidad. Ejemplo, el COVID-19. Como virus es una amenaza y conforme a cómo encuentre los sistemas sanitarios, cómo encuentre la sociedad, cómo encuentre a las personas, esa amenaza multiplicado por la vulnerabilidad y dividido por la capacidad de respuesta me va a dar un cociente de riesgo. Si esto lo queremos ver siempre metafóricamente con números, si mi amenaza es 4, mi vulnerabilidad es 2, yo evidentemente tengo un 8 que va a dividir, por ejemplo, por un 4 en capacidad de respuesta y esto me va a dar a mí que el cociente de riesgo va a ser 2. Ustedes pueden jugar con esta fórmula y conforme a cómo jueguen con esta fórmula, ustedes van a tener una noción, pensamiento metafórico, de que el riesgo es una relación entre mi capacidad de respuesta y la amenaza que yo tengo por la vulnerabilidad. Si mi vulnerabilidad fuese 0, o sea, yo no tengo vulnerabilidad, por más que yo tenga una amenaza, eso siempre va a bajar a 0 el riesgo. Ahora, si mi capacidad de respuesta es menor y el peligro o la vulnerabilidad crecen, si yo tuviese acá 12 y acá sigo con capacidad de respuesta 4, mi cociente de riesgo se va a 3. Ni hablar si yo tuviese 20 peligro, vulnerabilidad y sigo sin generar capacidad de respuesta. Entonces 20 dividido 4 me da 5 de riesgo. Por lo tanto, esta propuesta, complejidad, riesgo, me invita a trabajar básicamente en mi capacidad de respuesta, que evidentemente aumente mi vulnerabilidad y disminuya el impacto de la amenaza. Entonces aquí tenemos una puerta abierta enorme, que es cómo trabajamos individualmente, organizacionalmente nuestra capacidad de respuesta. Lo que quiero proponer para terminar estos minutos tiene que ver que hay muchos aspectos para trabajar esta capacidad de respuesta. La que estoy compartiendo con ustedes y estoy trabajando en el mundo de las organizaciones es revisar nuestra manera de tomar decisiones en un mundo complejo que ha desarrollado una sociedad del riesgo. Y en este sentido quiero compartir con ustedes que decisiones en la sociedad del riesgo, donde la complejidad todo lo impregna, no es un tema menor, porque según como nosotros tomamos decisiones podemos ampliar nuestra capacidad de respuesta, nuestra base, o podemos disminuirla y potenciar el impacto de esa amenaza, de ese peligro, por disminuir nuestra capacidad de respuesta y hacernos más vulnerables. Quiero compartir en este tema de la toma de decisiones un axioma en esta complejidad y sociedad del riesgo. El axioma establece que no existen decisiones simples ante una situación compleja. Cuando nosotros vemos la gestión del riesgo en la pandemia, ante la amenaza de lo que es el virus, encontramos que han sido muchas, no pocas, las decisiones que se tomaron sin tener presente este axioma. Decisiones que han sido simples, lineales y directas en situaciones muy complejas. Podría dar algunos ejemplos, pero por cuestión de optimización del tiempo, ustedes mismos pueden indagarlo o preguntármelo por privado. Con mucho gusto quedo a su disposición para lo que ustedes crean conveniente. También he elaborado, he desarrollado estos temas en algunos aspectos y en mi Instagram, @alejandromarchesan, lo pueden ustedes encontrar. Pero quedo a su disposición para cualquier inquietud, para cualquier pregunta. Estamos en un momento donde tomar decisiones desde esta perspectiva se vuelve clave, muy relevante, porque generalmente la toma de decisiones simples en situaciones complejas amplía la complejidad incorporando una variable. Recuerden que la complejidad es un fenómeno cuantitativo, incluye una variable que aumenta mi vulnerabilidad y por tanto da crecimiento al impacto
de ese peligro. No es lo mismo una gestión del riesgo ante la curva A peligrosa que no gestionar los riesgos posibles y simplemente doblar la curva. Tengo el punto de vista que en la situación de la pandemia, al tomarlo y tratarlo solamente de manera disciplinar, se han tomado decisiones simples en situaciones complejas. Entonces, esto es un axioma para tener presente. Toma de decisiones en la complejidad, comparto un sobrevuelo de lo que yo denomino los 5 factores para ampliar la capacidad de respuesta al decidir en una sociedad del riesgo, en este mundo complejo. Los 5 factores tienen que ver con la calidad de la decisión, la temporalidad de la decisión, la tendencia de la decisión, la aplicabilidad de la decisión y la consecuencialidad. Cuando ustedes crucen esta matriz con decisiones que se toman, lo pueden hacer en su vida, en la organización en la cual están, en la sociedad, en la parte gubernamental, van a ver que muchas decisiones que se toman carecen de poder pasar la decisión por estos factores que son factores que construyen una decisión compleja en una sociedad del riesgo que es provista por la complejidad que nos impregna. La calidad tiene que ver con la importancia de la decisión. ¿Qué argumentación tiene? ¿Para qué tomo la decisión? ¿Qué impacto tiene la decisión? La temporalidad tiene que ver con la urgencia, que ya no es la importancia. La urgencia tiene que ver especialmente con el tiempo, ese tiempo cronos, que es un tiempo correlativo, cronológico. Esa decisión se necesita tomar en tal tiempo, y el tiempo kairos, que ya no tiene que ver con lo cronológico, sino con lo oportuno de la decisión. Si una persona entra a una urgencia por un accidente, la fotito que vimos antes, probablemente los parientes quieran que rápidamente le arreglen la nariz que tiene torcida o el hombro que se le salió, mientras que los médicos luchan por su vida tratando de arreglar el impacto que tiene en el pecho. Probablemente la decisión tenga más peso en términos de temporalidad que en calidad. Si hubiese tiempo, la calidad es prioritaria, pero cuando no hay tiempo en el mundo complejo, hay que tomar decisiones. La tendencia es muy importante, pero tengan presente antes que en la complejidad, toda urgencia, por favor les pido este foco en esta situación, toda urgencia es un emergente, pero no todo emergente en el mundo complejo en el cual vivimos, en la complejidad, que no es el reduccionismo de que algo es complicado, es una multiplicidad de variables. En la complejidad, toda urgencia es un emergente, pero no todo emergente es una urgencia. Por eso en el sistema sanitario tenemos emergencias y urgencias. Y lo que define la diferencia es el impacto de la decisión en términos de tiempo. Después tenemos la tendencia, no es otra cosa que anticipar el desplazamiento evolutivo y esperable de la decisión que estoy tomando. Una decisión simple generalmente no tiene en cuenta el desplazamiento, se decide y punto. La aplicabilidad no es un tema menor, es evaluar el contexto, las variables para su ejecución. Cuando nosotros tomamos la decisión de que miles de personas, por no decir millones, salgan un día viernes a cobrar un haber, una jubilación, y no se tiene en cuenta el contexto, eso nos da la idea de que tomamos decisiones simples en situaciones complejas. El axioma, queridos amigos, queridas amigas, es que no se toman decisiones simples en situaciones complejas. Hay que considerar el contexto. Y finalmente, lo que se llama consecuencialidad. ¿Qué es esto? La consecuencia por no tomar una decisión. Muchas veces no tomamos decisiones por miedo, porque no anticipamos una cantidad de cosas, por lo que pueda pasar. La construcción de decisiones complejas en esta situación que por axioma no pueden ser reemplazadas por decisiones simples, toma en cuenta qué pasaría si no tomo la decisión. Para finalizar entonces y sintetizar, lo importante que en la complejidad, que es toda una categoría para prestarle mucha atención, que genera una sociedad del riesgo, que nos dice que ese cociente de riesgo baja cuando aumentamos nuestra capacidad de respuesta y elegimos un elemento de aumentar esa capacidad de respuesta, que es cómo tomamos decisiones en las organizaciones, en nuestra vida, en contextos complejos. Axioma, nunca se lo olviden, no hay decisiones simples para situaciones complejas. Las decisiones en un mundo complejo necesitan pasar por esta matriz de 5 factores: calidad, temporalidad, tendencia, esta cuestión que mira la aplicabilidad en el contexto, y consecuencialidad. ¿Qué pasaría si no
la tomamos. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir estos minutos y quedo a su disposición para lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias, Alejandro. Se me ocurre que vos estarás acostumbrado a esto, a nosotros en el chat nos está apareciendo mucha gente que queda realmente entusiasmada y que te dice, ¿dónde puedo verlo esto con más tranquilidad? Bueno, sin duda, agradecerles a todos que se queden tranquilos, que esto va a estar en el canal de YouTube inmediatamente terminada la jornada de hoy. Alejandro, ¿cómo relacionas este tema a ese viejo axioma, yo diría, de la sabiduría tradicional, que dice, yo no puedo decidir sobre lo que me pasa, pero sí puedo decidir cómo reacciono ante lo que me pasa? ¿Cómo relacionarías? Porque digo, esto viene de lo que ha hecho vos, ha sido desagregar claramente una cantidad de componentes que nos ayudan a entender por qué no decisiones simples en realidades complejas. Sí, yo podría decir, Luis, inicialmente que si pensamos en el eje de temporalidad, yo no puedo cambiar los hechos, y cuando decís lo que me pasa ya te pasó, yo no puedo cambiar los hechos, pero sí puedo elegir cuál es la relación con esos hechos. Nietzsche decía que toda verdad es una metáfora. En otras palabras, diríamos en términos más accesibles, que de alguna manera somos nosotros que tenemos que elegir qué historia nos contamos con lo que pasa y nos pasa, porque guarda que no es que todo nos pasa, hay cosas que pasan. Lo que sí, claro, esto que nos pasa va a tener que ver en la manera en que yo me relaciono. Una de las patas de la complejidad, que la adelanté, es la relación con el mundo complejo, con las situaciones complejas, que se caracteriza por múltiples variables, en la cosmovisión. Esto es la relación que tengo como observador. Pero cuidado, no es lo único. Después yo tengo que hacer algo en eso. Tengo que tomar decisiones y tengo que avanzar a la acción. Entonces, la parte interpretativa, la parte narrativa, la parte de construcción interpretativa es importante, no es determinante, pero sí, como bien decís vos, una cosa son los hechos, otra cosa es cómo me relaciono con ellos. Una cosa es el hecho de la pandemia y otra cosa es cómo cualquiera de nosotros se está relacionando con ella, ¿no? Cuando nosotros insistimos mucho desde la perspectiva de tomar decisiones para construir desarrollo sostenible, decimos que al menos, y ahí hacemos una simplificación solo porque puede ser explicable, es tener en cuenta que cuando vos tomás decisiones, esas decisiones tienen un impacto a 360 grados y debiera ser lo más crecientemente consciente de ese proceso. Tus decisiones van a impactar en el escenario ético-cultural porque van a reforzar o erosionar valores, van a impactar obviamente la cuestión ambiental, sin lugar a dudas, van a ayudar a regenerar el planeta o a aumentar la crisis, van a impactar en la sociedad, van a generar más igualdad o van a generar más inequidad, y obviamente van a impactar en lo económico, no solo desde el punto de vista de la rentabilidad, sino probablemente lo que significa la economía como un escenario de creación de las satisfacciones de las necesidades que nos hacen falta. Vos lo ponés claramente ahí, ¿no? En un tema de gestión. Cuando lo bajás a un tema empresarial, ¿cómo lo presentas? Muy interesante, sí, gestión del riesgo, y de nuevo, insisto con esto, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de control. Esta idea, ¿no?, que planteaba Derrida, que decía la diferencia entre futuro y porvenir. Del futuro nos podemos hacer cargo. Yo puedo elegir el futuro en el cual quiero vivir. Lo que no puedo hacerme cargo es del devenir del porvenir. ¿Qué va a devenir del porvenir? Él planteaba que si queremos hablar de lo que va a venir, por eso cuando muchas personas abren la conversación de qué hay del otro lado del túnel, qué está por venir post pandemia, el otro día planteé esto en una nota en Infobae respecto a la pregunta de cuál es la sociedad post pandemia. Plantear esa conversación en términos de Derrida es balbucear o tartamudear acerca del futuro. Ahora, yo no sé qué va a venir del otro lado. Por eso cuando hablan de una nueva normalidad con tanta certeza y con tanta... me gustaría que me comenten cuál es esa nueva normalidad. Entonces, anticipar una nueva normalidad es una simple, me parece a mí, con mucho respeto, especulación, porque no podemos balbucear en lo porvenir, pero sí podemos hacernos cargo del futuro.
La diferencia es que uno lo elijo y me comprometo y el otro me preparo para ser un buen hospedador. Digo, aprender a ser un hospedador del porvenir y una persona comprometida con el futuro. Yendo a tu pregunta, cuando voy al mundo de las organizaciones, planteo la distinción rentabilidad integral. Por supuesto que nosotros tenemos un compromiso con la rentabilidad lineal como agregado natural de la interacción en una gestión empresarial comercial. Este excedente entre lo que produzco y lo que comercializo es esperable y natural en virtud de que si así no fuese, la organización no es sostenible cuando estamos hablando de una empresa. Invito a los empresarios y a los equipos a hablar de rentabilidad integral, una rentabilidad más holística, donde no solamente hablamos de lo que la gente tiene que saber y saber hacer, sino también empezamos a hablar de lo que la gente no solo necesita saber y saber hacer, sino empezar en esta complejidad, en este mundo complejo, en esta sociedad de riesgo, aprender a ser y estar. Y los líderes, me parece que tienen una responsabilidad indelegable. Tenemos un gran problema en el mundo de las empresas hoy, Luis. En términos generales, aún el liderazgo y el empresariado del siglo XXI sigue haciendo gestión con la mentalidad del siglo XX. Necesitamos ese reposicionamiento, necesitamos esa curva que nos reposicione, necesitamos ir ante una rentabilidad integral que tiene una serie de consideraciones que por una cuestión de tiempo te dejo el título. Para poder hablar de sostenibilidad, yo creo que el desafío del siglo XXI tiene que ver con la sustentabilidad. El desafío del siglo XX me parece que tuvo que ver con el crecimiento. Hoy no es el desafío del crecimiento, me parece que el desafío es la sustentabilidad. Y unir esta paradoja, ¿no? Que no es una paradoja que tenga respuesta y no habría que buscarle la respuesta, hay que aprovecharla la paradoja. Hay paradojas que hay que evaluar y ver cómo resolvemos sus términos y hay paradojas que hay que aprovechar su complejidad. Para mí, la gran paradoja del siglo XXI es el desarrollo sustentable. Y ese desarrollo sustentable necesita una cosmovisión del liderazgo, especialmente de entrar al territorio de la rentabilidad integral. Así que en eso los asistimos. Me encanta porque estoy conectando los que ya tenemos algunos años, digo, don Peter Drucker, este austríaco devenido americano, en un congreso de CREA, por allá por los 90, se pasaba un video que terminaba diciendo, no podemos predecir el futuro, y creo que la única manera de predecirlo, entre comillas, es construirlo. Y con eso cerró el siglo XX, y vos estás habilitando el siglo XXI diciendo, salimos de un modelo que era la rentabilidad para ir a un modelo que es la sustentabilidad, y la sustentabilidad se puede pensar, y nos deja enamorados de esta palabra, de una rentabilidad integral que supone otra mirada. Alejandro, yo estoy recibiendo aquí los saludos, tu exposición ha sido fantástica, sin duda creo que le vimos la punta de la orejita a semejante pensamiento. Muchísimas gracias y te comprometemos también a que todos los que tengan inquietud lo puedan canalizar a través de estas pistas que nos dio Alejandro de cómo ubicarlo o ver sus materiales. Alejandro, nuevamente, muchísimas gracias por esta presentación. A vos, Luis, a todo el equipo, y me gustaría cerrar teniendo presente que en estos tiempos la gratitud, aquella que acabas de expresar y que yo también comparto con ustedes, es muy importante. Nosotros necesitamos hoy más que nunca tener la nobleza de los materiales que pueden seguir caminando en la complejidad, y uno se pregunta cómo generar esa nobleza. Bueno, nuestro querido Palacios, de sobrenombre Almafuerte, nos dejó una pista. Él dijo, la gratitud de las almas nobles, la gratitud es la virtud de las almas nobles. La gratitud es la virtud de las almas nobles. Entonces, en la medida que nosotros amanezcamos y podamos estar en esta rentabilidad integral de saber ser y estar y comenzar desde la gratitud de quiénes somos, lo que tenemos y lo que hacemos, seremos una posibilidad para superar esta complejidad y vivir en el mundo en el cual elegimos vivir. El líder del siglo XX administraba el mundo creado. El líder del siglo XXI tiene hoy la invitación a un compromiso totalmente transformador, que es crear el mundo en el cual quiere vivir. Esa es la invitación. Muchas gracias, Luis. Un verdadero lujo, Alejandro. De nuevo, muchas gracias. Se le atribuye a Leonardo da Vinci la pregunta, ¿época de cambios o cambio de época? Leonardo estaba observando una cantidad de cosas que estaban sucediendo en su tiempo y que lo hacían anticipar
que no eran cambios aislados, sino que estaba sucediendo esto en un cambio de época. Nunca quizás más apropiada realizar la misma pregunta. Estamos delante de nuestros ojos considerando una cantidad de cambios que suceden en nuestras sociedades, en nuestros países y en el mundo. ¿Tendremos que prestar solamente atención a los cambios que están sucediendo? ¿O tendremos que hacernos la pregunta si estos cambios que están sucediendo impactan en el sistema de forma masiva? Si esto fuese así, entonces la hipótesis de un cambio de época que plantea este libro, ustedes podrán por sí mismos darse cuenta de que se puede fundamentar a través de distintos elementos. Lo invitamos a profundizar esta propuesta, esta conversación denominada cambio de época. Al abrir las páginas de ese libro se podrán encontrar con 12 ensayos que hacen a estos cambios que están sucediendo en el tiempo de hoy, en un mundo complejo. Cambios que dejan de ser observados de manera aislada y empezamos ahora a observarlos con una mirada sistémica, dado que estos cambios son los que están generando un cambio de época. Lo invito y lo desafío a profundizar en cada uno de esos ensayos para seguir avanzando en la comprensión y aquellas cosas que debemos aprender para incorporar en términos de competencias y gestionar en este cambio de época.